Bienvenidos a Diálogos en Proximidad, una nueva edición, y hoy contamos con la presencia de Javier Millán Astray, vicepresidente ejecutivo de ANGET. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Es un honor tenerte aquí y una suerte compartir este espacio con las personas que siguen nuestro canal de vídeo. Gracias por venir. Pues un placer, Ignacio, y muchas gracias a vosotros por invitarme a este foro de debate que con muchísimo gusto participo, porque creo que es una iniciativa muy interesante y muy positiva, de la que seguro tendremos mucho que aprender todos. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, siempre hacemos una primera aproximación personal a los entrevistados. Tú, dentro del ámbito del comercio, eres un referente porque llevas ya, a pesar de tu juventud, muchos años. Empezaste en COE pues muy joven, y cuando la COE estaba arrancando. Luego fuiste secretario general de la Confederación Española de Comercio, si no recuerdo mal, director general de ANGET durante muchos años y ahora vicepresidente ejecutivo. Quería pedirte simplemente una valoración de cómo ha cambiado el mundo de las organizaciones empresariales en estos años, en tu experiencia. ¿Cómo ves esa representación y esa defensa de los intereses, que siempre ha sido difícil, pero bueno, cada época tiene sus particularidades, ¿no? Pues sí, la verdad es que afortunadamente ha cambiado radicalmente, claro. En principio porque prácticamente cuando, como dices, yo estuve en la COE trabajando desde el año 79 hasta el 2002, y claro, en el año 79 el problema es que no había asociaciones empresariales prácticamente constituidas. La ley de libertad sindical se había promulgado en el 77 y claro, como no había tampoco ninguna experiencia previa, pues eran muy pocas las asociaciones empresariales que entonces había, ¿no? Y afortunadamente ha cambiado muchísimo, sobre todo lo que es el elemento central de aglutinar el asociacionismo empresarial, ¿no? Entonces, en el año 77, cuando se constituyó la COE, estaba en periodo preconstituyente, y lo que los empresarios motivaba y movía a los empresarios a crear asociaciones y asociarse a ellos era básicamente un doble objetivo. Era promover la libertad de empresa y la economía de mercado. Es decir, ellos lo que querían es que en la Constitución, que se estaba elaborando, y en el desarrollo posterior, reglamentario posterior, de todas las leyes, todo el ordenamiento jurídico que se iba a hacer posteriormente a la Constitución, se reconociera y se respetara el principio de la libertad de empresa y de la economía de mercado. Y eso era lo que movía, pues prácticamente yo creo que hasta mediados de los años 80, finales de los 80, era lo que movía a los empresarios a integrarse en una asociación empresarial, ¿no? Esto afortunadamente son dos conceptos que ya están, gracias al trabajo y al esfuerzo de todas estas organizaciones, ya están consolidados absolutamente en nuestro país, aunque algún representante político todavía a veces se le olvida, y no está de más el recordárselo, que son las empresas quienes realmente generan el desarrollo económico y el empleo y la riqueza de las naciones. Y ahora, fundamentalmente, pues, como en cualquier otro sitio, las asociaciones empresariales, los empresarios se asocian para defender los intereses colectivos de su sector y también para recibir los servicios de la asociación para sus propias empresas, ¿no? Para su propia utilidad individual como empresarios, ¿no? Por tanto, el cambio ha sido, afortunadamente, en tantos años, pues ha sido muy notable, ¿no? Pero como dices, conviene recordarlo. Conviene recordar que durante muchos años se trabajó para consolidar la libertad de empresa, la economía de mercado y cosas que hoy son básicas, pero, en fin, que hubo que trabajar para asegurar. Claro. Entonces, por ejemplo, perdón, Ignacio, claro, el tema es que no tenías, había muchísimos partidos políticos, pero ninguno tenía lógicamente experiencia de gobierno, no sabían los empresarios cómo iban a gobernar. Conocías a UCD, a Adolfo Suárez, pero el resto de los partidos, y fundamentalmente a medida que se fue consolidando la alternativa del PSOE, pero claro, no sabían qué iba a hacer el PSOE cuando llegara al gobierno. Y por tanto había una inquietud pues muy importante en el mundo empresarial para que, bueno, pues se reconocieran esos principios básicos de que la economía española era una economía de mercado y que se respetara el principio de la libertad de empresa. Con la perspectiva de los años, hoy, sin embargo, estamos en otro plano de trabajo de cara a las administraciones públicas, y hoy se habla del lobby, de la influencia,
Claro, desde las organizaciones empresariales, que como la tuya, también como pretende Sedas, trabajamos de una forma transparente para trasladar las necesidades de los empresarios que defendemos, que además pues tienen muchos trabajadores, y colaborar en la formación del interés general y la definición de las políticas, ¿no? Sin embargo, ahora se ha elaborado un poco esa tesis de que esa actividad pues, es sospechosa. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves la consideración del trabajo defendiendo intereses privados de cara a las administraciones o a la política en un mundo en el que se nos somete a una cierta sospecha, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Pues mira, yo, de verdad, Ignacio, yo creo que el que genera la más mínima sospecha sobre el conjunto de las organizaciones empresariales, evidentemente yo no puedo poner a mano por las cientos o miles de asociaciones empresariales que hay en España, pero lo que son por las principales organizaciones de sectores, de territorios, etcétera, quien genera normalmente esas sospechas es porque normalmente no las conoce, o sea, no ha trabajado con ellas, y habla un poco más por cuestiones ideológicas o teóricas que reales. Y yo, sinceramente, llevo 40 años en el mundo de las asociaciones empresariales, nunca he encontrado a ningún responsable de la administración, político, parlamentario, a ningún nivel, que haya tenido la más mínima duda sobre el papel que jugamos las asociaciones empresariales, que por otra parte también se consiguió su reconocimiento en la Constitución. Tanto las organizaciones empresariales como las sindicales, su función está reconocida por la propia Constitución y también está reconocida socialmente, porque yo creo que hay una coincidencia absoluta que sin la transición social o laboral que permitieron las organizaciones empresariales y sindicales, no hubiera sido posible la transición política, ¿no? Por tanto, jugaron un papel... Sin la paz social. Sin la paz social, efectivamente. Que entonces no era nada fácil, oye, firmar acuerdos. Hoy los acuerdos, los ANCs, pues los acuerdos de negociación colectiva, pues se hacen con relativa facilidad. Entonces no era nada fácil, ¿no? Y en aquella época tampoco es que no había ni siquiera experiencia en negociar un convenio colectivo, ¿no? Y por tanto, ese esfuerzo que hicieron tanto los sindicatos como, en este caso, la COE, en promover esa paz social, pues fue lo que de alguna forma el caldo de cultivo que permitió luego la transición política, ¿no? Y yo creo que todas las organizaciones empresariales desempeñamos una función social que es insustituible, que es dar al legislador o al responsable político de la administración la información de cómo ese proyecto normativo, ese proyecto regulador que él quiere llegar a cabo, cómo afecta, en este caso, a un sector concreto, a un grupo de empresas concreto. Por tanto, no es que desde las organizaciones empresariales se quiera influir en cambiar la responsabilidad o en quitar la responsabilidad al político, al administrador, al parlamentario, al legislador. Lo que se quiere hacer siempre es proporcionarle la información necesaria para que él, en el manejo exclusivo de la responsabilidad, que evidentemente es solamente suya, tome las decisiones más informadas y, por tanto, las decisiones óptimas para la sociedad, que es lo que cualquier responsable político, administrativo o parlamentario quiere, ¿no? Y esa es la función. Además, yo te diría que normalmente conozco muy pocos casos en los que los planteamientos de una asociación empresarial sean contrarios al interés general. Siempre cuando una asociación empresarial hace un planteamiento es porque considera que si se lleva a cabo ese planteamiento va a ser mejor para el interés general, contribuye al mejor desarrollo de la empresa, de la competitividad, del empleo, etcétera. No he visto, yo por lo menos no conozco organizaciones que públicamente hayan hecho planteamientos que van en contra del interés general. Por lo menos es algo que siempre en la cultura de las asociaciones empresariales en España, si te das cuenta, siempre hay. Cualquier planteamiento que hace una organización empresarial es porque considera, oiga, que esto beneficia la competitividad de las empresas y beneficia el empleo, o esto va a generar menos trabas administrativas, o esto va a facilitar la vida de los ciudadanos. Son siempre propuestas que mejoran, que contribuyen a mejorar el interés general. Vamos a hablar del comercio, Javier. Desde tu atalaya privilegiada has visto muchos cambios en el sector. ¿Cómo ha cambiado el comercio en los años en los que tú has sido un protagonista también de la defensa de sus intereses?
Pues el comercio ha cambiado mucho. Lo que pasa es que lo que va a cambiar ahora va a ser, todavía va a ser más. Infinitamente más de lo que se ha cambiado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Yo creo que el comercio ha cambiado mucho, pero yo creo que todos los que trabajamos en el sector del comercio, en el mundo de asociación o fundamentalmente en el mundo asociativo, todos coincidimos en que no es proporcional la aportación que el sector hace al PIB y al empleo con su reconocimiento institucional, ¿no? En definitiva, básicamente el comercio es el primer sector en cuanto a aportación al PIB y el primer sector empleador de este país, ¿no? Y sin embargo, ese reconocimiento no lo vemos muchas veces reflejado en las políticas, en los responsables de la administración, en el legislador, etcétera, ¿no? Y eso es algo que nos debe hacer también reflexionar, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma hasta ahora siempre se nos ha visto como un sector muy dividido, ¿no? Legítimamente cada parte del sector pues ha defendido sus intereses, básicamente, fundamentalmente en confrontación con nosotros, y eso ha generado una sensación de división en el sector que lógicamente ha tenido también su consecuencia en el reconocimiento por parte institucional, por parte de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo creo también que hay una parte de la sociedad española, y lo estamos viendo quizás ahora cuando se plantea el debate en los precios de la inflación en el sector alimentario, hay una parte de la sociedad española que no valora realmente cuál es la función o el valor que aporta el sector a la cadena agroalimentaria, ¿no? Yo creo que hay todavía una parte importante de la sociedad española que sigue viendo al comerciante como un intermediario, ¿no? Es decir, alguien que, como decía el chiste, alguien que compra uno, vende a dos y se gana ese 1%, ¿no? Pues todavía sigue esa imagen del comerciante como intermediario. Todavía yo creo que no hemos conseguido trasladar a la sociedad el extraordinario esfuerzo que significa que cuando un consumidor, un cliente, entra en una tienda, en un supermercado, ve los lineales llenos, ¿no? Sin duda, la experiencia del COVID pues, fue una experiencia verdaderamente que dio la oportunidad de demostrar a la sociedad española el impresionante esfuerzo de las empresas y trabajadores en mantener eso. Como tú muchas veces has dicho, lo que pasa es que después hemos pasado de héroes a villanos en muy poco tiempo, ¿no? Y en el fondo, ya te digo, yo lo que creo es que hay una parte todavía en la sociedad que sigue viendo al comerciante como un intermediario, un comisionista, ¿no? Y no es consciente de que poner un plátano que se ha producido en la Orotava, en Tenerife, ponerlo en Lugo y con un margen neto del 2,5%, eso es una auténtica heroicidad. Porque es yo de verdad creo que es una auténtica heroicidad, y que yo invito a cualquiera, muchas veces en debates que tenemos fundamentalmente con agricultores, etcétera, yo invito a cualquiera, además abrir una frutería hoy en día no tiene ninguna traba, a que lo intente. Es decir, que lleve un plátano que se produce en Canarias, o me da lo mismo, lo que sea, ¿no? O una pera, un melocotón en Aragón, que lo ponga en un pueblocito en Jerez de la Frontera o en cualquier pueblo de España, ¿no? Y ganando con un margen neto del 2,5%. Entonces, eso realmente tiene un mérito que quizás no hemos sabido trasladarle a la sociedad, ¿no? Y que de alguna forma es un poco la tarea que nos queda por delante. Es decir, oiga, hacer todo esto con un margen neto del 2,5%, es que como te equivoques un poco, te quedas fuera de mercado. Entonces, bueno, ese valor que aporta el comerciante en cuanto a logística, en cuanto a gestión de recursos humanos, gestión eficiente del medio ambiente, etcétera, 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 esa gestión tan extraordinariamente eficiente, yo creo que la sociedad no es consciente de lo que hace realmente el comerciante. Y se cree que es normal llegar a una tienda y efectivamente ver los lineales llenos. Pero fíjate que hace escasamente unas semanas en el Reino Unido no tenían frutas y verduras en los supermercados.
O sea, que estamos hablando del Reino Unido y en el siglo XX de hace escasas semanas, ¿no? O sea que, pero claro, como aquí lo tienen, pues se dan las cosas cuando no te das cuenta hasta que, y como además es un sector que ha respondido excelentemente en todos los test de estrés que hemos tenido, que no ha sido un test, ha sido realmente prácticas de estrés con el COVID, con el tsunami, exacto, con las nevadas, con la huelga de transportes, y ahí han estado los lineales llenos para atender siempre a los clientes, pues quizá por eso también se valora todavía menos, ¿no? Una pregunta que hacemos a todos los que pasáis por aquí. Tú conoces muy bien la distribución alimentaria y no alimentaria y representas grandes cadenas de alimentación y no alimentación, pero ¿cómo ves a los supermercados? ¿Cómo ves a las empresas que representas Sedas? Pues mira, yo el supermercado lo veo como un formato que ha sabido adaptarse perfectamente a los cambios muy profundos que se han producido tanto en los hábitos del consumidor como en las condiciones de mercado, ¿no? En la gestión empresarial, en el marco regulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ha sido un sector que se ha sabido adaptar muy bien a lo que quería el consumidor, ha puesto al consumidor siempre en el centro y ha sabido responder con la máxima eficiencia a esos cambios que se han ido produciendo, ¿no? Y además, para mí hay muchos empresarios de supermercados, que lo comentábamos antes, que tienen un mérito enorme, ¿no? Porque, repito, empezar desde abajo con una tienda pequeñita y llegar a tener una gran cadena de supermercados, aunque sea de ámbito regional, mantenerse y seguir creciendo en un sector con un grado de eficiencia casi tan perfecto, repito, con un margen neto del 2,5%, pues esos, para mí esos empresarios tienen un mérito muy especial, ¿no? En ese sentido yo creo que el sector del supermercado es un sector perfectamente adaptado, modernizado y asimilado a lo que quiere el consumidor, a lo que el consumidor le demanda. Y en ese sentido me parece un sector muy moderno, muy avanzado y muy desarrollado. Para terminar, vamos a hablar de una inquietud que compartimos desde hace muchos años, que es Europa y nuestra influencia. Una parte muy importante de la regulación que afecta al comercio, a la distribución alimentaria y no alimentaria, viene de Bruselas, y siempre tenemos una inquietud que es si nuestro país, nuestro sector, pero ante las instituciones comunitarias está bien representado, sobre todo en comparación con otros países, y cómo lo hacen. ¿Cómo crees que estamos en eso y qué crees que deberíamos hacer para mejorar? Bueno, yo la verdad es que creo, la pregunta es muy buena, Ignacio, lo que pasa es que no tiene una respuesta nada fácil, ¿no? Es un poco la pregunta del millón, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, es que veo a Europa en una situación muy compleja y muy complicada. O sea, realmente sí hay algún país, pues, Alemania, Francia, que sí, que evidentemente se ve que tiene una influencia importante o relevante, pero de ahí para abajo realmente es muy difícil que haya países que tengan o que se hayan ganado esa influencia. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hoy en día los procesos de decisión en Bruselas son tan complejos, son tan lentos, son tan complicados, intervienen tantos comités, comisiones, parlamento, instituciones, etcétera, que realmente es muy difícil de seguirlos, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos lo que se puede, pero es que realmente es muy complicado hoy en día seguir un tema cuando tienes un proceso de trílogo entre la Comisión, el Parlamento, dentro del Parlamento varios comités, el Pleno, después el Consejo. Es decir, es un proceso verdaderamente muy complejo y complicado. Pero quizás a mí, y aprovechando la pregunta ahora mismo, personalmente, más que preocuparme la influencia que podamos tener como sector en Europa, a mí lo que me preocupa sinceramente ahora mismo es Europa. Es decir, a mí por lo menos, es decir, toda la experiencia que hemos vivido con el COVID y sobre todo con la guerra de Ucrania, pues yo creo que ha servido para poner de manifiesto que cuando en Europa hemos sido unidos, pues realmente hemos obtenido una posición pues, importante y unos beneficios para todos importantes,
pero también ha puesto de manifiesto que Europa tiene gravísimas e importantísimos déficits estructurales de funcionamiento, ¿no? Y lo que está claro es que hoy en día el panorama, el escenario geoestratégico, político y económico a nivel mundial está cambiando radicalmente. Estamos viendo cómo se está configurando claramente dos polos, que ya conocemos en Estados Unidos, pero estamos viendo un crecimiento impresionante de Asia y fundamentalmente de China, también de la India. Y en ese escenario, ¿qué papel es el que quiere jugar Europa? Yo creo que con la Europa tal y como la tenemos ahora mismo concebida, el papel que nos queda en ese escenario va a ser un papel de actor secundario. Y o repensamos de alguna forma Europa, bueno, primero ver si es posible hacer algo más. Pero yo creo que en la situación actual y con la experiencia que hemos sacado de los problemas que se han derivado en energía, etcétera, en muchos sectores, pues yo creo que necesitamos más Europa. No sé si repito, no sé si será posible eso, pero si no queremos perder el tren, tenemos que poner unos objetivos comunes para mantenernos en una posición de un cierto relieve en ese escenario económico, porque si no nos va a quedar un papel muy secundario. Y yo no veo sinceramente que todo este planteamiento o que por parte de Europa se haya tomado conciencia de esta situación, ¿no? Con lo cual a mí, con independencia te digo de que efectivamente como sector tenemos ahí un reto, hombre, y además yo creo que habéis hecho un trabajo también fenomenal. De alguna forma tenemos un presidente de la patronal europea que es español, que es Juanma Morales, que está haciendo un trabajo excelente. En fin, tenemos unas relaciones estupendas con el Parlamento, con la Comisión, etcétera. Pero el problema yo lo que veo es que a nivel mundial se están moviendo mucho y muy rápido las fichas, están cambiando mucho, y Europa yo no sé si se está adaptando o se va a poder adaptar a ese nuevo escenario, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque las consecuencias pueden ser importantes, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Ignacio. Muchísimas gracias por compartir tus reflexiones. Gracias por tu trabajo en el día a día para defender los intereses del sector. Ha sido un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. El placer ha sido mío, y lo mismo te digo, en esa colaboración por la defensa del sector yo creo que vamos de la mano y bueno, pues oye, yo creo que hacemos todo lo que podemos, incluso lo que a veces no podemos, por defender a nuestras empresas y a nuestro sector, ¿no? Sí, pues muchas gracias. A ti, ¿no? Bueno, y hasta aquí esta edición de Diálogos en Proximidad. Hasta una próxima. Muchas gracias.